Anoche tuve un sueño y por primera vez no estabas en él. Quizás sea porque se cumplieron 5 años desde que pasó lo que pasó. 5 años son 1825 días. Y me alivia pensar que por más traumático que pueda ser un episodio, quizás exista una fecha de vencimiento en mi memoria. Me calma. Es como beber una gota tibia después de cruzar un desierto interminable. Es ese día sin tachar de mi calendario después de meses de intentar salir de la locura. Es como una brisa fresca en medio de la sofocación. A veces me paro frente al espejo. Me quedo observándome varios minutos, incluso hasta horas. Me detengo a buscar minuciosamente algún detalle, síntoma, algo que me revele que una parte de mí sigue con vida. A veces me siento como una maceta a la que le echaron escombros y polvo. Y por más que intento removerlos, es imposible sacarlos. Mi tierra es seca e inútil. No hay nada que se pueda hacer más que esperar. 1825 días. Es lo que tardé en borrar el incidente, por lo menos por una noche, de mi cabeza. No lo digo con dolor o tristeza. Lo digo con esperanza, porque quizás entonces no falte tanto para empezar a borrar los registros que quedaron grabados en mi cuerpo de esa mañana. Los recuerdos tallados en mi alma que el tiempo le cuesta tanto poder borronear. ¿Cómo es el mecanismo del cuerpo? Que aún después de tanto tiempo, mis manos sudan al hablar del tema. Es como si una parte de mí estuviera ligada a ese acontecimiento y el solo hablar del tema, de oír una palabra relacionada, activa el engranaje del terror. Sudor, acompañado de temblequeo en la voz, ojos que se humedecen, la sensación de falta de aire, de no poder respirar por el sofoco, estar anclada en el piso, queriendo salir volando. Recuerdos que desearía poder olvidar. Perdón. Me cuesta. Sí, tranquila. Es la primera vez que contás esto y que te estás desahogando. Tómate tu tiempo, estamos acá para escucharte. Gracias. No, por favor. Salíamos de Moreno, apiñados como ganado. Algunas personas, muchas personas iban de pie. ¿Eso era algo habitual? Sí, bastante. Nada se alejaba de la normalidad. El tren frenó en todas las estaciones como correspondía, pero bueno, después algunos se quejaron porque se salteó la estación de Morón. ¿Pero hubo algún anuncio, algo, un aviso? A mí una vez me pasó algo por el estilo. Sí, pero siempre dicen algo. O que la estación está en refacción, o que están reparando algo, o te avisan cuando subís a la formación. ¿Hubo alguna reacción? No, ninguna. No, nada se alejaba de la normalidad. En realidad, lo que sí era distinto era que el tren estaba tan acelerado. Algunos nos llamó la atención cuando empezó a acercarse a la estación de Once y no desaceleraba. Eso era fuera de lo común. Eran las 8:30 de la mañana y había una madre hablando con su hijito. Me acuerdo que le estaba diciendo lo que quería hacer cuando fuera grande. ¿Qué quería hacer? Astronauta. Entonces me acuerdo que me llamó la atención cómo se alteraba la distribución del peso, como que estábamos viajando de costado. No entendía por qué. Leí algo sobre eso. Al llegar a la estación, las vías se curvan y a la velocidad que venían, bueno, tuvo que haber provocado esa sensación. ¿Vos en qué vagón estabas?
Iba en el cuarto vagón. Bueno, por lo menos no estabas en el primero. No, no lo sé, no te creas. ¿Por qué? Contanos. Yo estaba mirando por la ventana con la guardia baja. Me acuerdo que pensaba que iba a llegar más rápido al trabajo por esto de que se había salteado una estación. Cuando de pronto escuché el ruido del freno. Pero ya era demasiado tarde. En el momento del impacto quedamos todos compactados. Suena terrible, lo sé, pero yo volé de un vagón al otro con pedazos de vidrios y pedazos de tren. La persona que iba sentada al lado mío salió disparada por la ventana. Hacia afuera, cayó sobre las vías. Los asientos desaparecieron literalmente, como si hubieran sido de papel, doblados. Había mucha gente muerta. Gente agonizando, aplastada por los fierros. ¿Y vos te golpeaste? Perdón por mi pregunta, pero quiero saber en qué estado estabas. ¿Te desmayaste? No, aunque quizá hubiera sido lo mejor. Tenía sangre en la remera y no podía ver mis pies de tanta gente que estábamos ahí amontonados. Cuando finalmente logré ver, había un montón de sangre debajo de mis pies, pero tenía las piernas adormecidas, no podía moverlas. Abajo mío estaba la cara aplastada de una señora. El señor del lado tenía el cuello torcido y agonizaba de dolor porque le habían caído 4 personas encima. ¿Y la madre, la que estaba con el nene, la podías ver? No, pero la escuchaba. Estaba gritando el nombre de su hijo, pero era muy difícil de escuchar. Había demasiada gente. ¿Y en tu vagón falleció alguien? Sí. Sí, en mi vagón murieron unas 10 personas. Era muy difícil respirar. Entonces, en ese momento, llegaron los bomberos que abrieron las compuertas que había en los techos. Se asomaron y tiraron unas sogas para tratar de rescatarnos, pero era muy difícil porque los cuerpos estaban todos muy pegados. Tendrían que haberles echado aceite. ¿Aceite? ¿Cómo les van a echar aceite? Aunque no lo crean, es lo que hicieron. ¿Qué? Sí, nos echaban agua y aceite para que los cuerpos pudieran resbalar entre unos y otros. Pero lo que pasa es que estábamos demasiado trabados entre sí, uno encima del otro. Yo ni siquiera sé sobre qué estaba parada. Si querés parar está bien y no es necesario que continúes. Está bien, gracias. Me hace bien desahogar. Como quieres. Todos estaban muy desesperados. Hubo gente que se desmayó por falta de aire. A mí me orinaron encima, pero bueno, eso es un detalle menor, no importa. ¿Y cómo te rescataron? Para hacerlo me tuvieron que sacar un muerto de encima. Me acuerdo que me dolía mucho. No sentía nada de la cintura para abajo. Pero bueno, finalmente logré salir caminando. Bueno, sí, yo escuché que tuvieron que operar a una persona más de 30 veces y que después tuvo que caminar con una muleta por una fractura expuesta en una de las piernas. Sí, yo escuché que hubo gente que jamás pudo volver a trabajar. Sí, también personas que fueron amputadas para poder sobrevivir, ¿no? Sí, yo escuché lo mismo. ¿Y el nene? El chico que soñaba con ir al espacio falleció cuando lo atendían en el hall de la estación. Perdón. Perdón. Muy fuerte. ¿Y se supo algo de qué era lo que había pasado? No. Algunos dicen que los frenos no funcionaban. Otros dijeron que el maquinista se había quedado dormido. Todo incomprobable. 51 personas murieron. Y más de 800 resultaron heridas. Cuando finalmente me sacaron, fui caminando como pude. Y cuando llegué a la altura del segundo vagón, vi lo que estaban haciendo. Le sacaban fotos a los cuerpos.
Después agarraban bolsas y les ponían un número, el mismo número que después se colocaba en la muñeca. Los policías se fijaban si había alguna identificación, la edad de los pasajeros y las lesiones que tenían. No se puede creer. ¿Cuánto duró todo? Cuando terminaron de sacar a casi todos eran las 5 de la tarde. Después dieron la orden de llevar los cuerpos a la morgue de Viamonte. Los últimos fueron al cementerio de La Chacarita. ¿Y hoy? ¿Cómo estás? Digo, volviendo al principio, cuando decías que algo empezaba a olvidarse. No es fácil. El dolor se empieza a ir, pero la sensación queda. Todavía salgo a veces de casa y no sé si voy a volver. El accidente nos dejó un daño psicológico muy grande. Muchas veces llamé al SAME porque sufría de una sensación en el pecho como que se me iba a salir el corazón. Ya está, ya pasó. Empieza a pasar. Créanme que no hay nada que desearía más que poder olvidar.